Hablamos mucho de lo espiritual, de lo importante que es como gran evento de masas. Pero ¿quién lo paga? ¿Qué papel tienen las grandes empresas? ¿Qué hace el Papa cuando no aparece en público? ¿Qué mensaje nos queda? ¿Para qué sirve y a quién una visita como esta? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Para qué sirve la visita del Papa? Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. El Papa León XIV ya está en España. Madrid le ha dado su primer baño de multitudes. Primero con un acto de masas, una vigilia de oración con jóvenes el sábado y con grandes avenidas de la capital colapsadas de gente para una misa de domingo. Más de 1 millón de personas, dicen. Gracias, Madrid, por esta bienvenida. Quien está en Madrid es de Madrid. Por tanto, yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. El Papa no solo viene a rezar con los suyos, también viene a dejarse ver con otros. Ayer por la tarde, gran despliegue para convocar en un pabellón deportivo a personalidades de la economía, del deporte y la cultura. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. Todo esto ha sido en menos de 48 horas y le queda toda una semana por delante. León XIV va a estar en Barcelona, en Gran Canaria, en Tenerife. Van a ser un total de 21 actos. Y además, por primera vez en España, un papa hablará en el Congreso de los Diputados, durante un gobierno de coalición de izquierdas, que tiene su aquel. El despliegue de recursos es brutal. Hay más de 20.000 policías destinados a la seguridad de los eventos solo en Madrid y Barcelona. Hay cerca de 100.000 voluntarios en los diferentes puntos de la visita. Y luego está el séquito del Papa, unas 100 personas que le acompañan y más de 5.000 periodistas acreditados. Las ciudades por donde pasa están cerrando estaciones de metro y cortando calles al tráfico. Hace 15 años que un Papa no venía a España. El último que lo hizo no fue Francisco, sino su antecesor, Benedicto XVI, que vino 3 veces. La primera, a Valencia, por cierto, acabó derivando en una pieza separada del caso Gürtel con condenas a cárcel por corrupción. Porque sí, la visita de un papa es un hito para los creyentes de un país cada vez menos creyente, pero es también un momento casi pop, la visita de un icono de masas, que desata también la curiosidad de los curiosos. Y una visita del papa es también política, patrocinios, dinero público y letra pequeña. Vamos a leerla. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús Bastante es redactor jefe de Religión Digital. Siempre acudimos a él para saber más sobre todo lo relacionado con la Iglesia. Jesús, después de repasar todo este despliegue de medios, de recursos que se ponen en marcha para esta visita, lo primero que te queremos preguntar, perdón si se hace un poco mundano, pero ¿cómo se paga todo esto? El viaje del Papa lo paga el Estado anfitrión. El Vaticano nunca paga por sus viajes. El Vaticano, de hecho, incluso llega a cobrar con la gestión de algunas cuestiones como el tema de la señal de televisión internacional y demás. Esto lo pagamos los españoles, en realidad. El gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez de Barrio Canal, estima que va a estar entre 15 y 30 millones de euros. Creo que 25 millones va a ser la cifra más o menos exacta. Y de ellas hay parte de financiación estatal, especialmente en Cataluña y sobre todo en Canarias, donde hay 4 millones de euros a través de los cabildos y del gobierno para las visitas de Canarias y Tenerife. Mucho pago en especie porque las administraciones ceden locales y estadios de forma gratuita. La seguridad también es gratuita y lo que conlleva de cierre de tráfico y demás. Y después hay un canal de patrocinios a través de grandes empresas y de pequeños inversores que entre 1.000 euros y 1 millón de euros están ayudando a sufragar los gastos del viaje. Pero además de todo ello, el Estado ha declarado el acontecimiento público de interés general, lo que supone que todas las personas o instituciones que aporten dinero para la causa pueden tener descuentos en sus impuestos de hasta el 90%.
Hablas de patrocinio y en la propia web de la visita del Papa consta el patrocinio de unas 50 empresas. Está ahí casi la mitad del IBEX 35 y muchas más. El gobierno ha aprobado hace poco desgravaciones fiscales para esas empresas que colaboran. Ahora te pregunto por eso, Jesús, pero ¿qué hacen exactamente estas empresas para colaborar con la visita del Papa? Estamos hablando de Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Mau. Bueno, Mau podemos imaginarnos lo que hace, el Corte Inglés. ¿En qué se traduce esta colaboración? La colaboración se traduce de 3 modos. Primero, aportando dinero. Segundo, en especie. Pongo un pequeño ejemplo, pues las pantallas gigantes que pueda haber en la Castellana, las flores que decorarán los altares, los elementos para urinarios públicos y demás. Y después, con la presencia de muchos voluntarios, que hay algunas empresas y fundaciones que ceden sus voluntarios o ceden horas de trabajo de otras personas para que colaboren en el viaje. Son estas 3 vías. Evidentemente, la más polémica es la del dinero contante y sonante, porque la Conferencia Episcopal elaboró un dossier en el que hablaba de grandes patrocinadores, benefactores, que tenían una serie de beneficios, además de los fiscales. Otros, como los que dotaran de entre $500,000 y $1 millón, podían tener un encuentro privado con el Papa, reuniones de trabajo posteriores en el Vaticano. Pues claro, es cierto que las grandes empresas del IBEX se han vuelto a volcar también por el retorno que creen que van a poder conseguir después. ¿Y es habitual que esa colaboración, Jesús, en este tipo de eventos se premie con una reducción de impuestos, con una desgravación fiscal? Es cierto que en los eventos declarados de interés cultural público hay desgravaciones fiscales muy claras. Hace unos años, cuando se celebró la Gay Parade en Madrid, también se declaró de la misma manera. Los eventos internacionales, el Año Jacobeo, cualquier otro, sí que suelen tener este tipo de consideración. Y en los anteriores viajes también lo tuvieron. Es cierto que es algo relativamente normal. Otra cosa es que pueda ser debatible si ese tipo de eventos, que no dejan de ser eventos privados, porque es el líder de una comunidad religiosa determinada, tienen que ser sufragados o desgravados con la actuación estatal. Jesús, hoy nos preguntamos ¿para qué sirve? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué consecuencias tiene la visita de un papa? Así que te quiero preguntar por las anteriores visitas de papas a España. ¿Tuvieron algún impacto relevante? Si nos puedes dar ejemplo de lo que supusieron en su día. La primera gran visita de un papa a España, que fue la de Juan Pablo II en 1982, yo creo que sí marcó un antes y un después. Primero porque fue un viaje muy largo, fueron más de 10 días por toda España. Segundo, que vino 3 días después de que el PSOE arrasara en las elecciones del 82, aunque el gobierno que le recibió era el gobierno en funciones de UCD. Y también hay un discurso histórico que sirvió para poner en marcha también el camino de la cohesión europea, que fue el famoso discurso del Papa en Santiago de Compostela, hablando de Europa, sé tú misma, regresa a tus raíces, etcétera, etcétera. Y el último viaje de Juan Pablo II, del 2004, también es reconocido porque ya vimos a un Papa en despedido, un Papa enfermo, frágil, y también asistimos al éxtasis de los grandes movimientos que después se vieron azotados por temas de abusos como los legionarios de Cristo. En el caso de Benedicto XVI, todos recordamos el viaje a Valencia, que además coincidió con el accidente de metro, y después los 2 viajes que hizo en 2010 a Santiago de Compostela y a inaugurar la Sagrada Familia como templo. León vendrá a inaugurar la finalización de las obras. Y el gran viaje de Benedicto XVI fue en 2011 en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que sirvió para coronar, si ya no lo estaba, al cardenal Rouco como vicepapa español y como adalid de esa iglesia conservadora que sigue siendo la iglesia española, y a muchas de esas opciones que en los años anteriores habían ejercido de ariete contra el primer gobierno de Zapatero, el gobierno que aprobó el matrimonio homosexual, que aprobó educación para la ciudadanía, la ley de memoria histórica. En ese terreno más político hay un gesto que ya es muy simbólico, ¿no? Va a ser la primera vez, lo decíamos antes, que un papa vaya al Congreso de los Diputados. Será recibido, dará un discurso, supongo, y esto ya tiene bastante carga política y simbólica, Jesús. La visita del Papa al Congreso a mí me parece un acto de normalidad. En todos los viajes de todos los papas habla ante la sede de la soberanía popular. Creo que era una anomalía que no lo hiciera. No olvidemos que el Papa también es un jefe de Estado. Pero es verdad que en España eso causa cierta confusión, porque seguimos siendo un país donde la frontera entre lo confesional y lo aconfesional es muy difusa.
en lo cultural, en lo político y en lo económico. Yo creo que es un evento muy interesante en el que el Papa no va a entrar de lleno en la dinámica política del país, nunca lo hace, aunque sí que dará algunas claves en lo tocante a los valores, a los principios de la defensa de la vida, la dignidad de las personas. Probablemente hable también de la polarización y la necesidad de encontrarnos y de dialogar más, pero no creo que el Papa vaya a entrar a cualquier detalle propio de la política española. Es importante y es verdad que es la primera vez que se produce y ya hemos visto cómo algunos diputados, como los de Podemos o creo que el BNG también, han declarado que no asistirán. Dices, Jesús, que al final pues la visita del Papa es la visita de un jefe de Estado, ¿no? Y tienes razón, pero claro, es mucho más que eso, ¿no? Porque no es solo el líder de otro país. Un Papa es el líder religioso, por tanto moral, por tanto político, de mucha gente y de una organización social en España. Ese matiz es importante. Es clave, es un matiz clave. El Papa es el único líder global en un mundo globalizado que carece de líderes. Como tal, sus visitas generan expectación. Además, un Papa lleva 15 años sin venir a España. Y luego es verdad que estamos en un país donde lo religioso está metido dentro de la cultura, para bien y para mal, y en el debate político. Asistimos constantemente a identificaciones de lo español con lo religioso católico, la atribución de la nacionalidad y de la condición de ciudadanos a católicos y no a evangélicos o musulmanes, a los que se les considera extranjeros o delincuentes. Estamos en un momento en el que el factor religioso en nuestro país es un factor polarizador, en el que la Iglesia, institución, es en muchos ámbitos un factor polarizador y no de cohesión. Volvemos a los tiempos del cardenal Rouco, en el que la Iglesia era una de las grandes oposiciones al gobierno de turno. Y eso, este Papa tiene que venir a corregirlo. Es un Papa que huye de la confrontación, que busca la unidad, y yo creo que va a intentar que la sociedad y que sobre todo la Iglesia española intenten trabajar en común y con diálogo y con la voluntad de llegar a acuerdos. A abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social. De hecho, no es baladí que el presidente del gobierno haya estado con el Papa una semana antes y que se hayan puesto en valor los acuerdos alcanzados en los últimos años. Es verdad que este Papa probablemente es un Papa más conservador y que la declaración del aborto como un derecho constitucional pues no le hará ninguna gracia, y probablemente algunas de sus palabras, que no irán referidas directamente a esta ley, sean interpretadas en ese sentido, por ejemplo. Pero yo creo que uno de los factores para entender este viaje es que el Papa viene como líder de una religión que tiene una presencia en España, y viene como un Papa que va a hablar en español y que va a intentar no profundizar en las heridas que ya hay abiertas entre Iglesia y Estado. Más allá de los actos públicos, entiendo que cuando el Papa va a otro país tiene su actividad también, digamos, privada, ¿no? Sus encuentros que a lo mejor no están en la agenda oficial. No sé qué hace un Papa cuando no le vemos. ¿Cuáles son esas agendas privadas? La agenda de un Papa en un viaje de estas características está muy cargada. Es verdad que Prevost tiene menos actos de los que tenía Francisco y se ha reservado tiempo en Madrid, en la sede de la Nunciatura, y en Gran Canaria y en Barcelona, en las sedes diocesanas, para encuentros personales. Va a cenar en la casa del arzobispo de Madrid, en una cena privada de la que sabremos muy poquito, solo que se va a producir. Y después hay una serie de eventos y de reuniones que o bien nunca se conocen o se conocen cuando ya suceden. Hay precisamente una reunión de esas, ¿no? De las que no estaban previstas en la agenda oficial, pero que finalmente el Papa ha tenido que anunciar por la presión social, tanta que hasta el rey, tras recibir a León XIV, ha mencionado el asunto en un discurso. Que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Los casos de abuso, los casos de pederastia encubierta en el seno de la Iglesia Católica durante décadas en España son el gran elefante en la visita del Papa, y se ha anunciado para hoy mismo un encuentro con algunas de esas víctimas. Jesús, ha costado. Sí, es el elefante en la habitación de la Iglesia española. La Iglesia española es la más refractaria de toda Europa a la hora de trabajar en verdad, justicia y reparación con las víctimas. Le está costando, va a rebufo del trabajo de los medios de comunicación, de las víctimas, incluso del gobierno. Y lo hace sin convencimiento. Prevost es una persona que en su biografía sí que tiene un trabajo duro para acabar con el sodalicio, que es uno de los grandes grupos de abusadores en Perú y en Latinoamérica. Y eso le da un cierto caché. ¿Qué ha pasado con el tema de las víctimas? No está escrito, pero es una norma desde tiempos de Francisco y casi desde tiempos de Benedicto, que el Papa se reunía con víctimas
de abusos en los países que visitaba. En esta ocasión es verdad que todo ese trabajo de preparación no se ha mantenido en silencio y hay muchos rumores y muchas posibilidades de que finalmente haya una suerte de encuentro que pueda ser descafeinado, que el Papa no se encuentre con las víctimas o que si se encuentre con algunas, se encuentre con algunas de las que trabajan dentro de un proyecto del Arzobispado de Madrid que habla con las personas vulnerables, pero que no hay una presencia con aquellas víctimas más incómodas. Una de las paradas más importantes, más políticas del Papa quizá durante esta semana va a ser en Canarias. Va a pasar sus 2 últimos días de viaje, por ejemplo en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, para reunirse con inmigrantes, con el personal de emergencias que atiende a las personas que llegan en Cayuco, que son rescatadas en alta mar. En Tenerife también hay prevista una gran misa en el puerto. No sé si a la derecha en general y al presidente de Canarias en particular esto le va a hacer mucha gracia o, bueno, como es el Papa, pues todo bien. El presidente de Canarias está encantado porque es la primera vez que un papa en la historia visita el archipiélago canario. Yo creo que el Papa en eso no ha engañado nunca a nadie, igual que tampoco lo hizo Francisco, y va a hacer una defensa clara del derecho a migrar y del derecho a no migrar, pero sobre todo de la rotunda dignidad de todos los seres humanos y de la necesidad y la exigencia de tratarlos como tales y de no estar pensando en los problemas que nos pueden causar, sino que son personas que arriesgan la vida para buscar un futuro mejor para sus familias. Y eso es algo muy humano y algo muy evangélico. Terminamos, Jesús. Ha pasado más de un año, un poco más de un año, desde que Robert Prevost se convirtiera en León XIV, fuera elegido Papa. ¿Qué balance haces? Porque de entrada parecía la victoria de la herencia progresista de Francisco, pero quizás León XIV está siendo un poco más discreto en algunas declaraciones. Se ha enfrentado a Trump, eso es verdad, pero bueno, enfrentarse a Trump no es muy difícil. No sé, ¿crees que por ahora el papado de León XIV está a la altura de las expectativas? León va a ser un seguidor de la doctrina de Francisco en aspectos fundamentales, como el proceso de participación en la Iglesia, como algunas cuestiones que no tienen marcha atrás, sobre todo en la sinodalidad, y lo hemos visto en esta encíclica. Es una defensa de la dignidad del trabajador, de los migrantes. Ese aspecto social lo va a tener. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Pero es cierto que Prevost es un personaje mucho más moderado o conservador de lo que era Francisco, sin esa vis profética que tenía Bergoglio. Es un hombre que no improvisa, es un hombre que no tiene los afectos tan a flor de piel como los tenía Francisco. Y yo creo que la definición que hicimos hace un año, que era el mejor de los posibles, yo creo que sigue sirviendo hoy. Es el mejor de los posibles, pero no seguramente el que muchos de los católicos de base o el de las personas que están en la orilla desearían, porque hubieran deseado que Francisco hubiera continuado y hubiera acelerado las reformas. Probablemente las reformas que se den puedan ser más estables en el tiempo, pero se van a dar más lentamente y muchas se van a quedar por el camino porque este Papa prima la unidad por encima de cualquier otra circunstancia. Jesús Bastante, Religión Digital. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.